Jesús, muy buenas noches. Les saluda Alejandro Ibarrola. Bienvenidos a Top 5 News. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches, Alejandro. Me encuentro demasiado bien. Digamos que ha sido una semana tranquila, eh, pues tranquila en casa, pues, por lo menos aquí en Jalisco, que ya a partir de este fin de semana reactivamos nuevamente la vida pública y se dejó ver mucho en el tráfico que ha habido en la ciudad durante todo el día. Esperemos que no sea motivo para abarrotar nuevamente los espacios como restaurantes, parques, tiendas departamentales y todo ello, porque pues sería un retroceso realmente en lo mucho o poco que hemos avanzado. Pero bueno, de eso te estaría comentando un poco más adelante. ¿Y cómo estás tú allá por la Ciudad de México? Platícanos. Pues mira, la Ciudad de México se mueve como todos los días, no veo cambio alguno desde hace un año. Sí ha incrementado un poco el tráfico vehicular, las personas salen al trabajo. Pues ha visto un poco más de movimiento, pero bueno, nada fuera de lo normal. Evidentemente todavía estamos en semáforo rojo, pero pareciera que estamos en naranja, como ya se había solicitado anteriormente, Jesús. Parecía que estamos en verde, de hecho. Oye, Entonces, qué lástima que no sea posible que me vean en pantalla, pero fíjate que hoy les traigo mucha información, les traemos mucha información y traigo una corbata roja. Fíjate que hay un personaje que me llama mucho la atención, que regularmente utilizaba corbatas rojas y este personaje pues salió del ámbito público hace como 2 años, más o menos, un poquito más. Y esta semana aconteció un suceso que me recordó mucho a él, fíjate, más adelante a ver si les puedo mostrar la corbata y les platico por qué. claro que sí, no te preocupes. De igual manera, en nuestra imagen de este podcast que estamos grabando, pues aparecerán nuestros hermosos rostros. Y pues bueno, ya permitirán que puedas lucir esa corbata y ahorita nos puedes platicar un poco más del contexto de ello, ¿va? Perfecto. Pues vamos comenzando, Jesús. Sí, pues mira, resulta que ya después del largo eh, tiempo de cuarentena, de reposo, que fueron que 2 semanas, ¿no? Se me hizo casi un mes, de, se me hizo eterna esas 2 semanas. Pues por fin nuestro presidente regresa a tomar sus funciones presenciales, y con funciones presenciales me refiero a nuevamente a las mañaneras, porque evidentemente estuvo trabajando aunque estaba en aislamiento, pero bueno, en su principal labor en este país, pues es participar en las mañaneras. Eh, ¿Cómo notaste tú las diferencias de mañaneras, estos cambios tan drásticos? Ya nos estábamos Híjole, acostumbrados a Olguita, ¿eh? es que, ay, yo ya estaba muy acostumbrado al guita, ya ves que en el post anterior, pues había yo hasta posado con mi mantita en el cuello, ¿no? Pero bueno, sí hay un cambio muy evidente. Regresa Andrés Manuel López Obrador nuevamente con la terquedad de no querer utilizar el cubrebocas. Sin embargo, bueno, más allá de eso, él dice que ya no se puede contagiar, pero bueno, más allá de eso también, bueno, era normal, era muy idóneo que en la primera mañanera que dio, pues estuviera hablando acerca de cómo la pasó durante el COVID, ¿no? Pues sí, menciona que tuvo algunos síntomas breves, dice que nada de gravedad, aunque bueno, por ahí el sábado pasado, que sé que no es un tema de esta semana, el sábado pasado, un periódico en específico, si no me equivoco, el Reforma, publicó unas imágenes en donde evidenció que al momento en que Andrés Manuel salía a cámara, pues traía un, este, pues una maquinita médica, para llamar de alguna forma. La traía debajo del traje. Entonces eso pues nos da muchos rasgos de que pues realmente sí estuvo enfermo de gravedad y muy probablemente trataron de evitar que las personas nos enteráramos de ello porque porque trataban de evitar la crisis social, ¿no? Claro, las Por otro lado, especulaciones. las especulaciones, claro que sí. No se dijo nada al respecto de parte de gobernación, se mantuvo al margen todo ese tema, pero bueno, es algo que nos deja la imaginación y el recuerdo. Claro, claro. Y bueno, evidentemente en cuanto a la duración y todo lo vimos, lo hemos comentado durante la semana, bueno, varias personas cercanas y los medios de comunicación también, pues la duración de las mañaneras nuevamente vuelve a ser lo que era antes de Olguita Sánchez Cordero, ya que decíamos que Olga era demasiado concisa, ya tenía un libreto eh, prescrito, obviamente, y ya se sabía exactamente de lo que se hablaría. Entonces, no había esta espontaneidad característica del presidente, pero bueno, volvemos nuevamente a la normalidad, por decirlo de alguna manera, y me da la impresión de que nuevamente volvemos a la normalidad
en muchos ámbitos en el país. Ya nuevamente se quitaron las restricciones de algunas ciudades más importantes, el presidente regresa a las labores y bueno, esperemos que esta nueva normalidad cambie a ser una mejor normalidad y no se quede con la normalidad que tuvimos el año pasado. Platícanos, ¿qué tenemos, cómo va el caso o cómo va el caso del- de la masacre que hubo allá en Tamaulipas? Por ahí escuchaste, me parece que algo, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, cambiando un poco de tema, ya es que ahorita como no tenemos créditos, luego no me ubico cuando estamos hablando de algún tema. Pero bueno, tema número 2. Detención de policías en Camargo. Bueno, resulta que esta semana en Camargo, Tamaulipas, un municipio de allá del norte, se dio la detención de algunos policías que habían habían participado en ciertos actos de delincuencia, entre los cuales, bueno, también estuvieron presionando algunas instituciones internacionales. Esto, bueno, pasa a ser una noticia internacional, sobre todo para intereses de Estados Unidos, ya que, bueno, a ellos obviamente les interesa que las fronteras estén blindadas, ¿no? Sobre todo por este tema de política y del nuevo gobierno que está en poder ahora. Tú platícanos, ¿qué sabes del caso de la detención de los policías de Mira, Camargo? pues mira, Alejandro, fíjate que durante esta semana las autoridades de Tamaulipas informaron que habían ordenado la detención de 12 policías estatales, presuntamente por su participación en el asesinato de 19 personas, que la mayoría eran migrantes. Bueno, este acontecimiento ocurrió el pasado 22 de enero. Y como bien dijiste, durante algunos días hubo presiones por parte de organismos internacionales que demandaban al Estado mexicano para que pudiera solucionar este problema de esta crisis humanitaria, pues no lo podemos comprender como un acontecimiento aislado, porque si bien ocurren muchas muertes en Tamaulipas, ocurren muchos secuestros, y Tamaulipas es una ruta para el tráfico de personas específicamente, no lo podemos ver como un hecho aislado, digamos que es parte de un todo. Ya habíamos informado también a semanas anteriores que venía una caravana migrante nuevamente, y bueno, en este mismo marco son estas personas las que se ven tentadas, las que se ven obligadas sobre todo a, a pedir coyotaje, se le conoce, y bueno, y esto es parte de ese mismo resultado. Así como el día de hoy, si no mal recuerdo, se informó que en Estados Unidos están en búsqueda, en el estado de Texas están en búsqueda de todo un camión que se supone tenía muchos migrantes dentro. Que había sido denunciado, pero bueno, es parte de un todo. Y si no fuera por la presión de organismos internacionales y si no fuera porque estamos en años electorales, yo casi puedo dar por asegurado que este caso hubiera quedado impune, o como ha quedado con tantos casos allí en Tamaulipas, sobre todo de migrantes que como sus familias no están aquí, como bien de países más pobres, no pueden ejercer ningún tipo de presión sobre los gobiernos de otros países. Pero bueno, Bien lamentable lo decíamos, ¿no? acontecimiento. Bien lo decíamos la semana pasada, digo, si ustedes no lo recuerdan, habíamos hablado acerca de que habían encontrado un vehículo con 19 cuerpos que aparentemente eran de personas, eran cuerpos reclamados por personas guatemaltecas del norte del país, de hecho. Entonces, bueno, esto está vinculado. Si no mal recuerdo, la secretaria de Gobernación, Irma Sánchez Cordero, había comentado que, bueno, que este Olguita, crimen no iba a quedar Olguita. impune. Olga, oye, ¿qué dije? Irma, Irma. Irma, perdón, Olga. Irma. Ay, Olga. Ay, Así pero decía Pato Zambrano. sexy. Irma. Olguita Sánchez Cordero. Entonces, ella había hecho mucho énfasis en que era un tema que no iba a quedar impune. Bueno, evidentemente los policías, pues, no son la cabeza de esta organización, eso es 100% seguro, ¿no? O prácticamente seguro. Pero, Claro, claro. bueno, el punto es que, bueno, al menos ya tenemos un avance en esta cuestión. Por otro lado, Jesús, platícanos cómo se encuentra la situación del COVID-19 en el país. Pues mira, hoy tuvimos buenas noticias, por así decirlo. Ha habido, bueno, buenas noticias por lo siguiente. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ya informó en una de sus tantas giras, porque recordemos que ya está nuevamente de gira, informó que se va a reanudar
bueno, que va a iniciar el plan de vacunación nacional para los adultos mayores. Vimos también que durante la semana estuvo circulando información difundida por parte del gobierno federal indicando que ya era posible registrar a los adultos mayores, mayores de 60 años, y con CURP y, bueno, algunos otros datos adicionales que le solicitaban para agendar la vacunación, a pesar de que aún no tenemos las vacunas en físico todavía en nuestro país. Pero ya es un paso para agilizar el trámite. Ahora, no se dijo en ningún momento que esta vacunación eh, este sistema de vacunación iba por lugares, ¿no? Como el primero que se registra es el primero que se vacuna. Pero bueno, vimos saturación, a pesar de ello, vimos saturación de la página web y bueno, por ahí hubo algunas reacciones de personas reclamando, ¿no? Que el sitio web se ha caído, pero bueno, es parte de lo que sucede con el tráfico de cualquier sitio web. Por otro lado, pues te informo que al menos en nuestro país ya tenemos, bueno, está pasando en este momento una ambulancia. En nuestro país ya tenemos 2 estados que en este momento se quedan únicamente con semáforo rojo. Y estamos hablando, pues, bueno, más bien, pues, resulta bueno, vamos primero con los que pueden subir a rojo, que sabemos que se supone restricción total y una presunta saturación de las camas. Los estados que pueden subir a semáforo rojo en las siguientes semanas, si no se acatan las medidas, serían Baja California Sur, Nuevo León, Hidalgo, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Ciudad de México y Morelos. Fíjate que No, eso me genera mucha alarma porque regularmente de los estados que mencionas, en su mayoría corresponden a estados que tienen capitales o ciudades regularmente pequeñas. Son ciudades que a lo mejor tienen 1 o 2 hospitales a lo mucho, ¿no? Como es el caso de Durango, por ejemplo, que tiene únicamente 2 hospitales generales y uno del Instituto Mexicano del Seguro Social. Son estados muy pequeños que, si bien la población es pequeña, de cualquier manera impacta demasiado. Esto evidentemente al principio, cuando se hicieron las estadísticas, bueno, se creía que iba a pegar las ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, tal vez Puebla, León, que también son grandes, pero no se esperaba que impactara de esta manera, sobre todo en estados como, por ejemplo, Baja California Sur, ¿no? Que realmente tiene ciudades muy pequeñas como La Paz, por ejemplo, o Los Cabos, que son ciudades de población baja, ¿no? así es. Bueno, sabemos que en parte estos indicadores es por los presuntos casos que se encuentran activos, pero también es por la capacidad hospitalaria que puedan tener. Entonces, como bien lo dijiste, los municipios más pobres o los estados más pobres que no pueden hacer conversiones hospitalarias o que no pueden construir hospitales emergentes, pues están viendo afectados y tienen menos margen de maniobra que los estados que tienen un poco más de capital. Ahora, en este momento se encuentra en semáforo rojo 2 estados, Guerrero y Guanajuato, que lo tengo aquí al lado de Jalisco. Pero en semáforo verde, en color verde, perdón, se encuentra que ya es bajo riesgo de contagio. Hasta ahorita solamente va a estar Chiapas, que había subido en el mes de enero debido a las fiestas decembrinas, pero bueno, ya ha bajado nuevamente a semáforo verde y hay que recordar que estos estados que se mantienen en semáforo verde van a tener regreso a clases presenciales. Posiblemente sea intermitente como en el resto del mundo, pero bueno, esperemos esperemos 2 cosas. Primero, que la gente en verdad tome conciencia de que esto está para quedarse y que al menos 2 años más o hasta el siguiente año estaremos con estas medidas. Y en segundo, esperemos que el plan de vacunación sea efectivo y que las vacunas realmente cumplan con la función que deberían de cumplir y que esto pues ayude a tratar de regresar a la normalidad que teníamos antes. Pero bueno, realmente no quiero regresar a esa normalidad porque esa misma normalidad fue la que nos trajo en estas condiciones y nos tiene en estas condiciones también, pues. Claro, por ejemplo, la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo habían puesto un ejemplo porque se había mantenido, inclusive considerando que la zona metropolitana del Valle de México es muy extensa y es de una cantidad de población muy alta, se habían mantenido por lo menos hasta diciembre, habían mantenido el semáforo naranja y a partir de diciembre, bueno, se les aplicó el semáforo rojo y desde entonces no hemos salido. También es muy increíble cómo algunos estados, como por ejemplo Campeche, que hasta hace una semana
habíamos tenido en verde, pues ahora ya se encuentra en amarillo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo único que podemos recomendar es que en realidad tomen esto en serio porque, bueno, nos está afectando en muchos, muchos ámbitos, no únicamente en la salud, sino en el ingreso nacional, nos está afectando en en la economía personal de alguna forma, en el sistema educativo. O sea, es algo que de verdad tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Así es, pero bueno, esperemos que la situación vaya mejorando un poco las siguientes semanas y como te dije, al menos ya en Jalisco se terminó el botón de emergencia y ya se vio reflejado en el tráfico que hubo hoy día viernes. Mañana te aseguro que las plazas van a estar abarrotadas también. Claro, bueno, no voy a decir nada, porque yo la última vez que fui a Guadalajara hice por ahí un estudio de campo y hay muchas cosas que no me gustaron, pero bueno, finalmente pues sí, hay que cuidarnos todos. ¿Qué otra noticia nos tienes, señor Alejandro Ibarrola? Oye, Jesús, pues fíjate que esta semana en Zapopan, Jalisco, zona metropolitana de Guadalajara, hablando de las grandes ciudades del país, pues se dio un atentado en lo que se conoce como Plaza Andares. Es una plaza, pues, muy lujosa, si no me equivoco, por ahí está catalogada como la plaza más lujosa de México. Y bueno, sus alrededores también son de una economía bastante considerable. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, resulta que, bueno, el día miércoles por la mañana, algunos peatones lograron captar en sus cámaras desde el teléfono, porque hoy en día ya todo se puede hacer con el teléfono, ¿no? Ya no es tan fácil que nos mientan. Estaban unas personas en un restaurante, llega un convoy armado, saca a una persona, la trata de secuestrar, obviamente las personas de esta persona a la que tratan de secuestrar, este individuo, pues también responden, hay algún herido que se fue a abandonar en un hospital ahí en Zapopan, si no me equivoco es el Hospital Puerta de Hierro, que es un hospital muy importante en Guadalajara, y bueno, los videos son impactantes. ¿Qué opinas? ¿Viste los videos? ¿Tuviste la oportunidad? No, no me di la oportunidad de ver los videos como tal. Estuve dándole seguimiento a la noticia y es que bueno, más bien no es que sea la única balacera que haya ocurrido en estos últimos días en Guadalajara. Ocurren en diferentes zonas. Lo único diferente es que ocurre en una zona de alto prestigio, como bien lo mencionabas, y es por eso que se vuelve como noticia a nivel nacional. Sin embargo, la seguridad realmente en Jalisco ha estado en esa misma sintonía, o sea, las balaceras ocurren en diferentes zonas. Lo que sí nos deja cuestionarnos es por qué ocurre ahí, por qué civiles estaban portando armas largas, bueno, que había cuentas por saldar, etcétera. Hasta el momento no ha habido más investigaciones al respecto. Pero, insisto, la noticia realmente no es la balacera. La noticia es de que esta balacera ocurre en una zona donde gente rica, De podemos alta decir, plusvalía. unas de alta plusvalía exactamente, y bueno, hace que la gente salga un poco de su burbuja y voltee a ver el problema de seguridad que tenemos en el estado, pero realmente esta no es la noticia como tal. Como una referencia podríamos hablar, por ejemplo, que digo, si alguna persona no logra o no conoce la ciudad de Guadalajara, podríamos hablar de que esto, bueno, en equivalencia, que casi todos conocemos o Monterrey o la Ciudad de México en algún momento, pues digamos que la equivalencia es un Santa Fe en la Ciudad de México o bien un San Pedro Garza García en Nuevo León, ¿no? Así es, sí, serían como las colonias que pudieran ser equivalentes de esta de las tres ciudades más grandes del país. Ahora, Pero esto bueno, yo creo que nada más evidencia la incapacidad del gobierno estatal, ¿no? Con respecto a la seguridad, que tanto se ha hablado de la seguridad en Jalisco y que tanto se ha aprovechado este tema para poder ganar un poco más de campo en la política nacional y que, bueno, evidentemente lo que se menciona en las redes sociales, lo que se menciona por parte del gobierno estatal, pues no tiene nada que ver con la realidad. Si no mal recuerdo, sería el segundo acto de interés nacional en menos de 3 meses. Recordemos que en el mes de diciembre, pues también en Jalisco, en el municipio de Puerto Vallarta, pues asesinan también a uno de los
los exgobernadores del estado. Entonces, no es el primer caso ni va a ser el último, pero bueno, sí tenemos que considerar mucho que por ahí está pasando algo y hay información que se está brindando de manera muy, muy falsa y que, bueno, pues hay que estar al tanto de ello, ¿no crees? Bueno, claro que sí, sin caer en tantas conjeturas que posiblemente puedan malintencionarse, malinterpretarse. Eh, Evidentemente, los índices de inseguridad quizá vayan a la baja, pero también tiene mucho que ver la percepción de seguridad. En cuanto a seguridad pública y cuanto a cuestión de robos y todo ello, han ido en aumento, o más bien la percepción, al menos en redes sociales, ha ido en aumento. Y bueno, también el Estado de Jalisco, el gobernador de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco como tal, ha ha decaído un poco en la credibilidad que pueda tener con los ciudadanos, bueno, que podemos tener los ciudadanos hacia con ellos, por lo que esos índices realmente no demuestran nada. Y esos acontecimientos fuertes, o sea, eh, que hacen que el resto del país voltea a ver la ciudad, pues nos está indicando, como dices tú, que efectivamente está sucediendo algo. Y respecto al caso de Aristóteles, pues ya hay detenidos que son los mismos empleados del bar en donde ocurre el atentado, pero hasta ahorita no ha caído más allá. Esperemos que Jalisco no se convierta en un Tamaulipas, donde la transparencia realmente es a voluntad de los políticos gobernantes. Pero bueno, Fíjate, tenemos fíjate caso que como hace unos quiera. días leía por ahí una reseña de uno de los compañeros periodistas. Era muy interesante porque él mencionaba, no voy a decir nombres para evitar algún tipo de comentario, pero este periodista comentaba que hay una similitud entre este atentado que aconteció en Zapopan, Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, y una similitud con respecto a la manera en la que se toma este ataque, bueno, una similitud a la manera en la que se toma este ataque con respecto al atentado que se hizo contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México hace algunos meses. Resulta que en aquel entonces, una vez que atacan al jefe de seguridad, que quedaron muy heridos, por cierto, esa misma tarde tenían detenidos. En Jalisco aparentemente esto no sucede. Hace algunos años, de hecho, una de Eh, dos, hace falta, ay, perdón, es que entran llamadas. O hace falta un sistema más eficiente, o bien, si es eficiente el sistema, pero hay algo que se está cubriendo, o simplemente no hay interés de por medio de parte del gobierno del Estado de resolver estos crímenes. Entonces, pues bueno, este es el tema de la balacera que aconteció esta semana en Puerta de Hierro, allá en Zapopan, Jalisco. Y por último, Jesús, pues finalmente, sí, dejé de escucharte, Alejandro. Andrés Manuel López Obrador fue al Estado de México, al municipio de Tecámac, para inaugurar, perdón, Había dejado de escucharte. perdón, comentaba yo, bueno, no aparentemente, sino que el día jueves de esta semana, Andrés Manuel López Obrador tuvo que ir al Estado de México, al municipio de Tecámac, donde se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Aparentemente se dio una inauguración, por llamarlo de alguna forma. Fíjate que traía mi corbatita roja, ya que mencionábamos el tema, porque hace algunos años había un presidente, que no voy a decir su nombre, pero tiene un copetote, muy guapo él, por cierto, que ganó las elecciones por guapo, dicen por ahí. ¿Sí logras escucharme? Claro, ajá. Ah, y él utilizaba corbatas rojas y me recordó que hasta antes de terminar su mandato, pues fue a dar una inauguración a Guadalajara con respecto a la línea 3 del metro de la ciudad. ¿Lo recuerdas? Sí, claro que sí. Bueno, pues fue a Nuestro, inaugurar algo que no estaba terminado. Pues Andrés Manuel López Obrador esta semana me recordó mucho a este suceso. Resulta que, bueno, parte de la inauguración fue haber invitado a 4 de los gobernadores de la zona metropolitana del Valle de México. Este es el de la Ciudad de México, que en este caso sería Claudia Sheinbaum.
Después también acudió el gobernador del Estado de México, el gobernador de Hidalgo y el gobernador de Querétaro. Aunque Querétaro no está considerado parte de la zona metropolitana del Valle de México, pues también va a salir beneficiado con esta obra. Si bien el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no está totalmente terminado, pues fue a inaugurar una pista. Parte de la inauguración fue el aterrizaje de 4 aviones, entre ellos fueron líneas comerciales, por ahí participaron Volaris, participó Viva Aerobús, participó TAR y participó el grupo Aeromar, que por cierto es de allá del occidente. Entonces, inauguraron la pista prácticamente. Algo que tengo que comentar que en verdad me generó mucho ruido es que hubo un protocolo. Salieron de aquí de la base de la Ciudad de México, salieron con rumbo al Estado de México, que bueno, en avión yo creo que hicieron 5 minutos, pero finalmente me llamó mucho la atención porque mientras bajaban del avión, mientras ingresaban a la torre de control, pues sí, mantenían los protocolos de sana distancia. Sin embargo, una vez arriba, bueno, por el tamaño de la torre de control, pues tuvieron que estar amontonados. O sea, veías a Andrés Manuel López Obrador y hombro a hombro con los gobernadores y con la gente que estaba apoyándolo. Sin embargo, eso sí, fueron muy precavidos en bajar de 3 en 3 por el elevador de la torre de control. Entonces, para mí, un error garrafal. Recordemos que Andrés Manuel acaba de salir de una crisis de salud. Entonces, no creo que sea muy conveniente. Además de que él no llevaba cubrebocas en medio de las personas que estaban rodeándolo. ¿Cómo ves? Pues bueno, evidentemente tiene inmunidad ahorita. puede ostentar de esa inmunidad y pues está haciendo uso de ella, pues, así como la inmunidad que tenía desde inicios de la pandemia con el dichoso detente. Y respecto a lo que compete el aeropuerto, pues las redes sociales no dejaron de sacar muchos memes durante durante ese mismo día de la inauguración respecto a la noticia, ¿no? Eh, um, haciendo burla, pues, al diseño, que es un diseño funcional, es Muy funcional, austero, realmente claro. cumple su función, pero no estético. Digo, este proyecto comparado con el aeropuerto de Texcoco, pues bueno, en cuanto a la estética, en cuanto a lo moderno, en cuanto a la imagen que proyecta México al mundo, pues no es muy grato o quizá muy pocas personas pueden llegarse a sentir identificados como con ese aeropuerto, pero bueno, es funcional. Ahora, no se inaugura el aeropuerto, se inaugura una de la base militar que va a tener sede ahí mismo en el aeropuerto. Recordemos que este aeropuerto será civil y será militar también. Y Bueno, bueno, originalmente era una base militar, justamente la base de Santa Lucía, que ahora, bueno, ya es un complejo aeroportuario que ya incluye una parte que es la base militar y la otra parte que está junta, que vendría a ser la parte del aeropuerto internacional. Sí, como bien lo dices, es austero. Aparentemente el gobierno federal decidió cambiar imagen por economía y por funcionalidad, funcionalidad, pues ¿no? a final de Este, cuentas. por ahí también, bueno, tiene puntos negativos, puntos positivos, ambas partes, porque por ahí también van a salir beneficiados muchas personas de la zona. Evidentemente, el Estado de México y el Estado de Hidalgo son estados que son complicados para la movilidad. Por ahí ya hay algunos planes de hacer una nueva línea de tren suburbano que vaya de la Ciudad de México al aeropuerto. Entonces, pues bueno, hay que ver, no estamos para juzgar, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero bueno, la noticia es esa, ¿no? Bueno, aparentemente se dio una inauguración que pues realmente yo creo que las inauguraciones se hacen cuando se termina el proyecto. Pero pues bueno, ahí estamos. Estamos en Jesús, año de campaña y todo es válido. Alejandro, me dio mucho gusto estar contigo en este espacio, en esta nueva modalidad, pues esperemos pues volver a regresar en la misma sintonía en que estábamos los días anteriores. sí, claro que sí. De hecho, bueno, esperemos que esto nada más sea momentáneo. Pero pues bueno, muchas gracias por haber escuchado este intento ¿cómo le Podcast, llaman? sí De queda podcast. podcast. Sí, Vas a ver ya que le va a vamos a tener cambiar. audiencia. Yo creo que yo creo que ya le vamos a cambiar el nombre a Top 5 News Radio o algo así. Me agrada la idea de radio. Pues Jesús, como siempre, fue un placer saludarte. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este día. Y pues bueno, gracias por haber sintonizado Top 5 News. Estuvo con ustedes Alejandro Ibarrola y Jesús Delgado. Nos vemos el siguiente viernes. Hasta pronto.